Antes de empezar este video, quiero invitarte a suscribirte al canal de Inspector Bat. Tiene una sección llamada Descripción y debilidades de enemigos. Así que si quieres derrotar a tus enemigos en un videojuego de forma más inteligente, este canal es para ti. Hola gente, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien. En el día de hoy vamos a ver la economía en la Edad Media. ¿Te interesa? Vamos a ello. En este video vamos a tocar los siguientes temas, que es la Edad Media, la economía durante la época feudal, las innovaciones técnicas, las ciudades y el comercio, y las ideas económicas medievales. ¿Qué es la Edad Media? Es la etapa histórica que inicia con la caída del Imperio Romano en el año 476 d.C. y finaliza con el descubrimiento de América en 1492, aunque también con la caída de Constantinopla, Imperio Bizantino, en 1453, fecha en la cual tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, la publicación de la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los 100 Años, una guerra entre Francia e Inglaterra que duró en realidad 116 años. Economía durante la época feudal. La economía durante la época feudal estaba basada en una agricultura y ganadería de subsistencia. Era de carácter autárquico, es decir, se abastecían con sus propios recursos y no dependían de las importaciones. Apenas existía comercio, y este se realizaba mediante intercambio. La fuente de riqueza estaba en la propiedad de la tierra, que estaba en manos de las clases privilegiadas que eran el clero, la nobleza y la realeza, mientras las clases no privilegiadas que eran los campesinos y los siervos, los cuales eran la mayoría de la población, se encargaban de cultivar la tierra, entregar las cosechas para el abastecimiento de su señor y el suyo propio. Por lo que la tierra era el elemento de unión entre la nobleza y el pueblo llano. La industria no existía, por lo que los productos eran fabricados por los artesanos. Innovaciones técnicas. Los avances más significativos fueron el uso de los molinos de agua como fuerza motriz para el trigo, el uso de acequias para riego. Esto permitió la expansión de los cultivos y reducción de mano de obra, la cual podía dedicarse a tareas más productivas. Las nuevas canalizaciones de agua facilitaron el riego en zonas secas. Se incorpora la dieta a la avena, la cual permite un engorde más rápido y garantiza la alimentación en periodos de sequía y en invierno. Se extiende el cultivo de la vid. Se comienza a usar un sistema de barbecho que posibilita la rotación de suelos mediante la quema de rastrojos, en vez de uno cada dos, y se abandona la práctica de cultivo itinerante. Se mejoran los métodos de enganche de los animales como la collera rígida y el yugo. La cría de ganado de tiro aumenta de manera notable y permitirá disponer de muchos más animales como el caballo de combate. Las ciudades y el comercio. Los excedentes de productos favorecieron el comercio fuera de las fronteras del señor. Gracias a las actividades comerciales nace la burguesía, los cuales eran campesinos que aprovechaban los tiempos en que no se trabajaba la agricultura para dedicarse al comercio. Las rutas de peregrinación y las cruzadas permitieron nuevos caminos para la apertura del comercio. Las ciudades o burgos fueron al mismo tiempo espacios de defensa y de comercio. Eran centros de producción e intercambio. Mucha gente buscaba en sus mercados los productos locales, aunque también los importados. Los mercaderes comenzaron a montar flotas de barcos para ir a buscar esos productos. Aunque existía el riesgo de piratas, valía la pena arriesgarse porque las ganancias eran elevadísimas. Debido a esto aparecieron los banqueros, ya que el dinero acumulado por estos mercaderes y productores fue mucho, y favoreció la creación de bancos que prestaban dinero a interés. Ideas económicas medievales.
Durante la Edad Media se desarrollaron algunas ideas acerca de la economía, pero estas eran más bien un conjunto de mandatos morales enfocados en la buena administración de esta. El pensamiento medieval condenó la avaricia y la codicia, porque buscaban mejorar al individuo y no a la colectividad. La Iglesia condenó las prácticas económicas que aumentaban la explotación y la desigualdad. Pero lo que causó polémicas y discusiones eran los préstamos con interés elevado, es decir, la usura. Esta forma de obtener ganancias era la peor y se condenaba porque se consideraba un cambio injusto. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya servido de ayuda. No olvides darle like a este video, compartirlo en otras redes sociales para una mayor difusión y acceso al conocimiento, comentar qué te pareció el video o si tienes una idea para un próximo video, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Hasta la próxima.